Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles a ustedes en esta mañana de día lunes 1 de junio de 2015. Bienvenidos a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso, en primer lugar, por darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Con las disculpas del caso, un poco afectados por la gripa, ya estamos desde luego con los pertinentes tratamientos, pero acá dispuestos como siempre a aperturar las semanas con la exposición de temas muy importantes para la discusión del país, como es precisamente todo esto enmarcado en la celebración del primer año de gestión del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Así es que esta mañana sin duda alguna será muy interesante porque vamos a hablar de un aspecto que preocupa muchísimo a los salvadoreños, como es el tema de la economía. Acuérdense que en los últimos sondeos mostrados recientemente por las encuestas hay dos aspectos preocupantes, el tema o el clima de la inseguridad como tal y el clima económico que de alguna manera representa también la gran preocupación para los salvadoreños. Así es que para este día, desde luego se tiene previsto que el presidente de la República, por mandato constitucional, rinda un informe a la nación utilizando como plataforma de exposición, obviamente, el Congreso salvadoreño. La semana pasada tuvimos la oportunidad de conocer los dos ángulos que debe de tener un balance honesto y sincero del rumbo que lleva el país en materia de gobernabilidad. Y en ese contexto, uno de los principales rubros que obviamente denota importancia, pero también preocupación, como lo decía, para los salvadoreños, es el tema económico que afecta directamente el desarrollo nacional. Factor que ha sido obviamente criticado por diferentes sectores empresariales, políticos, analistas, que cuestionan la falta de un rumbo claro que le permita al país, digamos, tener un desarrollo económico sostenible. De hecho, también habría que hacer valoraciones pertinentes sobre los logros alcanzados también en materia económica. La tesis del gobierno es que hemos tenido un crecimiento en el nivel de exportaciones. El café, que es un importante rubro, tiene, digamos, una pendencia muy importante también de crecimiento. En fin, no todo puede verse negro, como también lo dijo el obispo auxiliar de San Salvador este fin de semana, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, que me gustó muchísimo la frase de él: si todo lo pintamos de negro, estaríamos en los próximos días enterrando el país, y no puede ser así. Así es que de alguna manera, esta mañana, desde luego, vamos a dialogar con funcionarios del Ministerio de Economía sobre cuál es, en todo caso, digamos, la experiencia que se recoge a un año de haber asumido la cartera de Economía. Para abonar, obviamente, en este tema, como siempre, nuestra compañera de labores, Lorena Melara, nos pone en perspectiva con insumos pertinentes, Lorena, de lo que vamos a abordar con nuestros invitados esta mañana. Buenos días, qué gusto, como siempre, saludarte. Gracias, Ernesto. Buenos días en el estudio para nuestros televidentes. Como lo mencionas, existen diversas percepciones sobre este primer año de gestión. Cierta parte de la población cree que es muy poco tiempo para evaluarlo, aunque reconoce algunos esfuerzos, sobre todo enfocado a los programas sociales que han contribuido a disminuir el costo de la vida. Sin embargo, otra parte del país cree que económicamente no se tiene una visión clara. Veamos. Sectores políticos y algunos económicos hablan de números rojos, producto de la falta de rumbo que aumenta los gastos y estanca la inversión privada y empleos, manifiestan. Este es un momento de cambiar, de proponer y de dar ideas que de verdad funcionen. Quedan serias dudas sobre la ejecución de proyectos como el Chapadal en León, el puerto de la Unión y la ampliación del aeropuerto en abandono. Otros informes, por su parte, no generalizan el bajo nivel de desempeño económico y recogen esfuerzos como el de las exportaciones, que han incrementado un 8.03% respecto a 2014. Importante es que las instituciones de gobierno faciliten las exportaciones, ¿verdad? En eso se está trabajando, en que las instituciones sean facilitadoras
del comercio internacional y no sean obstáculo del comercio internacional. En economía, no todo lo que... Una cosa es buena, pero al mismo tiempo es mala. Es decir, una subida de precios es buena para la empresa, pero no es buena para el consumidor. La coincidencia de estas evaluaciones es que reconocen el diálogo establecido por el Ejecutivo para el buen entendimiento. Ernesto, además de analizar los cuestionamientos a este primer año de gestión, las autoridades deberán revisar la resolución de la Sala que declaró inconstitucional 2 artículos del Tratado de Libre Comercio, un tema importante para el desarrollo del país. Con esto vuelvo al estudio para el análisis. Adelante. En toda evaluación de gobierno se habla de aciertos y desaciertos, y voy a comenzar preguntando cómo ustedes también interpretan, digamos, esa preocupación constante que reflejan las encuestas y que de alguna manera es aprovechada por los diferentes sectores de la vida nacional para sostener de que sí en el país entonces hay, digamos, un déficit en materia económica a un año de haber asumido la cartera el nuevo gobierno. He tenido ese déficit de exposición mediática, lo cual puede seguir corrigiendo, porque al pueblo salvadoreño quiere saber qué se está haciendo. Uno piensa que con mandar los comunicados de prensa, las invitaciones y todo lo que uno lo filman, le van a dar cobertura, pero no es así. O sea, acepta que la ausencia mediática en algún momento provoca, digamos, incluso la distorsión del mensaje de la acción económica. Especulaciones y percepciones equivocadas y muchas veces falta de conocimiento. El gobierno está encaminado hacia eso, el empleo. Yo creo que la mejor puesta social es darle empleo a las personas. Provoque la crítica hacia que el país no tiene rumbo. ¿Hay trabajo, como lo quiere decir usted, más allá de lo que podría ser la ausencia? Y no solo trabajo, hay ya hechos que se han logrado. Ejemplo, en la política de transformación productiva se identifica que aeronáutica es un polo de desarrollo para nuestro país y se hacen todos los esfuerzos de parte del gobierno por llegar a un convenio con Aeroman para que esta empresa se quede en el país, por la cual ya se está viendo. Y no solo eso, invierte 120 millones y contrata los primeros 2.000 empleos. No puedes estar hablando de crisis económica cuando las exportaciones te están llegando casi al 10%. No puedes estar hablando de crisis económica cuando el café va en una franca recuperación, ¿verdad? Y ya vamos a hablar un poco de eso, en donde ya se están cultivando alrededor de 200.000 sacos más de uva que el año pasado. Tenemos un plan quinquenal que se ha establecido donde están claras las líneas de trabajo que como Ministerio de Economía, conjuntamente con otras instituciones del Gabinete Económico, estamos trabajando. El 50%, más o menos, aproximadamente, de nuestras exportaciones viene de textil y confección. ¿Quién está mintiendo con las cifras? No, es que no te estoy diciendo que están mintiendo, es cómo tú las vas a presentar. Diferente es que yo te diga, miren qué bien, que han resuelto casi la mitad del problema de las exportaciones, atendiendo al sector maquila, y eso nos da fuerza que van a poder resolver lo demás. Ejemplo, tenés el puerto de Cutuco, ¿va? 2 administraciones que no lo han podido arrancar. Pero sí, al ver el caso de CLNEL y que este gobierno también pasaron 2 administraciones que no lo podían resolver, me da esperanza de que eso sí se va a resolver también. La seguridad y el clima de negocio depende de todos, ¿va? Y depende mucho de cómo hablamos, de cómo nos presentamos, porque no es posible que los organismos internacionales te estén viendo bien, te prestan, te elevan las calificaciones de crecimiento, en fin. Una cosa es que la economía esté mal y otra cosa es que todavía los indicadores son insuficientes. Y nosotros lo vemos desde esa perspectiva. Y le daré 4 indicadores que van a decir, estamos trabajando, y creo que es una esperanza para poder ver un futuro mucho más prometedor. Si ustedes revisan las cotizaciones del Seguro Social, en este año de gobierno se han incrementado 12.500 empleos nuevos como cotizantes. Que si bien es cierto, el barril del petróleo es un factor para hacer la fórmula o para que incida en los precios de la gasolina, no es el determinante, porque uno lo que compra son combustibles o lo que le llaman los refinados,
que esas ya son otras cotizaciones que le llaman los PLATs. Son diferentes cotizaciones a cómo se está cotizando la gasolina, el diésel, la gasolina súper a los niveles internacionales. De la cartera de Economía hacemos un gran trabajo a nivel de todos los territorios del país. Visitamos La Unión, Morazán, Zulután, Metapán, todos los municipios con los que estamos trabajando también, con organizaciones de empresarios, de productores agropecuarios, para poder desarrollar una estrategia que nos permita dinamizar también la economía en los territorios. Seguimos entrampados en la discusión de que este país, uno de los más grandes problemas que tiene, o el tercer elemento que tiene, aparte de la seguridad, que es un problema serio, es el tema de la tramitología. No estamos de brazos cruzados ni hincados, estamos trabajando para eso y se han resuelto muchos problemas para todos los sectores productivos y para muchas empresas que actualmente a mí me están visitando, piden audiencia y esa puerta está abierta. En materia de exportaciones también continuaremos trabajando con la estrategia de inteligencia comercial que estamos desarrollando, para lo cual contamos ya con 7 consejerías comerciales en lugares estratégicos. Ciertamente del 15% que es el porcentaje de inversión que tiene nuestro país, 13% corresponde a inversión privada. El rumbo se llama sectores productivos del país. ¿Ok? Estamos para protegerlos, fomentarlos e impulsarlos. Segundo, estamos dando acciones concretas de esa protección y ese fomento. Ejemplo es la parte que fuimos a hacer con China el año pasado, ahí por septiembre, que ha venido a hacer una compra de alrededor de 200,000 toneladas de azúcar. ¿Okay? Es un gran rubro, pero ¿cómo puedo yo, como salvadoreño promedio, ser, ¿cómo se le llama? Digamos, tener la ventaja de esa gran apuesta del mercado chino? Es decir, un empresario pequeño, ministro. Va, por eso, pues déjame, esa apuesta con China no solo fue el azúcar que se le rebajó, están plásticos, químicos, farmacéuticos, textiles, hay una infinidad que ahora pasa a la segunda etapa, ir a fomentar a todos estos sectores productivos nuestros, irle a informar, incentivarlos y apoyarlos para que exporten. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.